Muy buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que está fría, pero con menos humedad, José María. Efectivamente, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Bien, vamos ahora a decirles cómo vendrá el tiempo para las próximas horas y ya vamos a poner las placas para esta jornada. Que como decíamos, cielo nuboso y cubierto, así va a seguir la jornada sin previsión de precipitaciones. 5 y 13 grados las temperaturas extremas previstas para esta jornada para Montevideo y el área metropolitana. Bueno, ¿qué pasa con el viernes? El viernes 30 de junio, mínima de 4, máxima de 14, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y el sábado 1 de julio, inaugurando julio, se viene julio a ver algunos de esos memes que aparecen a veces en las redes sociales. Julio está llegando. Julio está llegando, ahí va. 4 y 16 las temperaturas extremas. Y también no hay precipitaciones previstas para esa jornada, por lo menos en el área metropolitana. Muy bien, así las cosas. Eso es lo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Acérquese un poquito, Pilar Tejero, ahí está, estamos con el tema del micrófono. Bueno, vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, aquí en esta primera edición de MBD Noticias. El CODICEN definió finalmente que las vacaciones de invierno se van a extender entre el 3 y el 14 de julio para contener el aumento de infecciones respiratorias en niños y en niñas. Desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría se reclamó que el cierre de las escuelas no se extienda más de 2 semanas. Y ustedes saben que ayer comenzó una interpelación pasada las 10 de la mañana que todavía sigue, casi 22 horas de interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, donde la bancada del Frente Amplio le está pidiendo explicaciones sobre el aumento de los homicidios. Vamos a ver, porque en estos momentos está en un cuarto intermedio, cómo continúa esta interpelación por los asesinatos, tema que luego vamos a retomar en la entrevista de las 8:30. Sí, efectivamente. Bueno, la justicia dispuso el procesamiento con prisión de 6 militares por los abusos cometidos contra los delitos contra detenidos políticos, así debe decir, en el batallón número 6 de Caballería entre 1972 y 1974. Entre los procesados está Artigas Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del dictador Gregorio Álvarez. Y cambiamos de tema porque otro de los que vamos a desarrollar tiene que ver con el retroceso de nuestro país en el índice internacional de capacidad para combatir la corrupción. La caída se produjo a raíz de las revelaciones producidas por el caso del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y la falta de recursos para la Junta de Transparencia y Ética Pública. Por otra parte, en el marco de una nueva interpelación al ministro Luis Alberto Heber, como decíamos, vamos a estar recibiendo al fiscal especializado en crimen organizado, Carlos Negro, a propósito de la situación que se da en materia de homicidios en nuestro país. Incluso en las últimas horas, en declaraciones al semanario Búsqueda, el fiscal Negro dijo que estamos a punto de básicamente romper un nuevo récord en materia de homicidios, un récord del año 2018. Bueno, para saber cómo trabajan los fiscales en esta materia, vamos a recibir al fiscal Carlos Negro justamente después de las 8:30. Bien, y también ahora es momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para saber, con los datos del Centro de Gestión de Movilidad, por dónde circular y por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte, lo pueden seguir minuto a minuto por las redes de la Intendencia. Vamos a decirles que está interrumpido el tránsito en Carlos A. López entre Instrucciones y Achar. Esto va a estar hasta el 28 de agosto por trabajos de vialidad. Liberarse entre Luis Alberto de Herrera y Marco Bruto. También va a estar interrumpido el tránsito hasta el 10 de julio por trabajos de saneamiento. Más acá en la zona de Tres Cruces, Dubimioso Terra, entre Nicaragua y Pagola, hasta las 2:30 de la tarde va a estar interrumpido el tránsito por trabajos de hormigonado, Federico Susbiela y Warch, entre Jaime Civil y Centenario, hasta las 4 de la tarde por trabajos de poda. Charrúa, entre Gaboto y Magallanes, hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Exactamente. Bueno, muy bien. Gracias, Pilar Tejero. Ahí estamos, Vamos a comenzar. Ahí está. Estamos... Estaba complicada la materia técnica en el día de hoy. Bueno, así las cosas. Esto es lo que decía el Centro de Gestión de Movilidad. Si les parece, vamos a comenzar el desarrollo de la información porque el CODICEN adelantó las vacaciones de invierno en educación inicial y primaria. De esta forma, las vacaciones se van a extender desde el 3 al 14 de julio en centros educativos públicos y también privados. Sí, la medida responde a una solicitud del Ministerio de Salud Pública por el aumento de la circulación del virus de la gripe influenza.
Hemos hecho con el subdirector un monitoreo, un diagnóstico de cuáles han sido las inasistencias en estos últimos periodos. Realmente es preocupante la cantidad de inasistencia que tenemos de los niños de estas edades, de las edades más pequeñas, y por lo tanto asumimos, aquí vamos a empezar a partir del lunes 3, la no asistencia, no presencialidad del niño. Las vacaciones se adelantaron porque el virus vino antes. Ustedes saben que el tema de gripe por lo general se da más o menos por el 10 de julio, empiezan los cuadros más importantes y bueno, hay que atender esto. Las 2 semanas estas que hemos hecho son semanas sin virtualidad. Semanas en las cuales los maestros estarán también, porque los maestros establecen vínculos con su grupo de padres, con sus niños, y harán un seguimiento también del estado sanitario de sus alumnos. Vamos a mantener vínculos con la familia y vamos a extenderlo hasta el 14 de julio. Si llegado el lunes 17, ¿no?, y se ve situaciones realmente de que las autoridades sanitarias recomiendan que continúe, se hará. Bueno, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, señaló, entre otras cosas, que el adelanto de las vacaciones busca frenar de alguna manera el avance del virus, además prevenir cuadros graves y evitar el colapso del sistema médico. Según la jerarca, 73% de los CTI están ocupados por pacientes con infección respiratoria y solo un 9% de los menores de 5 años están vacunados contra la gripe. Además, dijo que 2 niños fallecieron como consecuencia de cuadros de infección respiratoria grave. Uruguay comenzó la semana pasada, ya hace unos días, con un crecimiento que últimamente se ha transformado en un crecimiento exponencial de la circulación viral. Esta circulación viral tan alta ha generado una afectación de la población, todas las edades, pero tenemos que destacar que las repercusiones y las complicaciones a nivel de los más pequeños, de los menores de 2 años, han sido las más graves. Eso ha generado una ocupación de CTI que ha sido mayor de la que es habitual y que nos importa no solamente el número, sino la tendencia que ha ido en ascenso en los últimos días. Eso, si nosotros dejáramos que evolucione, podría ser potencialmente grave, porque esta enfermedad, si no se trata correctamente en niños pequeños, puede llegar inclusive a dar complicaciones graves como el fallecimiento. Y vamos a aclarar si bien el dato sobre el fallecimiento de 12 niños, bueno, es realmente impactante. MBD Noticias hizo algunas consultas y cada invierno en esta temporada fallecen entre 5 y 15 menores de 5 años justamente por neumonías. Bueno, a propósito del tema, el pediatra y docente de la Facultad de Medicina, Joaquín Baubecín, dijo que el sistema de salud está tensionado, no saturado, y que hay que mantener la calma, ya que el aumento del virus inicial, el respiratorio justamente, y la gripe es algo esperable durante el invierno. La situación epidemiológica actual es la de un invierno pleno que ya llegó, con un aumento obviamente de los casos de patología respiratoria, de epidemia de virus respiratorios, que si bien vemos un aumento exponencial en el número de consultas, en el número de internaciones, también vemos un aumento, todavía falta cotejar con los datos pre-pandemia, ¿no? 2020, 2021 y 2022 fueron años de baja circulación de los virus respiratorios por las medidas que todos conocemos, y bueno, ahora nos agarra este invierno con el invierno que conocíamos los pediatras de tantos años atrás, de ver las emergencias con situaciones de tensión asistencial, pero es importante mantener la calma, o sea, la situación es conocida, los casos sabemos cómo atenderlos, tenemos dispositivos como el plan invierno que están en práctica y que funcionan de buena manera para asistir a los pacientes, y es importante justamente llegar a los hogares con un mensaje de tranquilidad, de que no estamos frente a una situación parecida a la de COVID, ni tampoco frente a una situación de saturación, ni a una situación de elevada mortalidad, donde tengamos que tomar medidas drásticas para frenar esta circulación, sino que estamos frente a una situación de cautela y obviamente de tensión que desgasta a los equipos, que también se enferman, que también se certifican y que por supuesto eso redunda a veces en dificultades para abarcar la asistencia de la forma adecuada.
Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Pediatría avaló la decisión de interrumpir, es decir, el receso de 2 semanas para interrumpir la circulación viral que se está registrando en estos momentos. Sí, la sociedad científica respaldó la oportunidad que el receso educativo sea de 2 semanas y no se extienda más allá en la medida de lo posible, ya que la interrupción de la presencialidad genera múltiples afectaciones en niños, niñas y también en adolescentes, por ejemplo, a nivel de la salud mental, entre otros aspectos. El comunicado llama a que las personas adultas se protejan de las infecciones respiratorias y resalta la importancia de la vacuna contra la gripe, habilitada para mayores de 6 meses. Por último, la Sociedad Uruguaya de Pediatría no propone el uso de mascarillas en los niños en los centros educativos, pero reiteran que los niños, niñas y adolescentes que tengan síntomas directamente no deben concurrir a clases para así evitar afectar a más personas. Y como decíamos al inicio, José María, de este noticiero, la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se mantiene, ¿no? Sí. Más de 21 horas, ahora está en un cuarto intermedio y les contamos que el Frente Amplio señaló el fracaso de la gestión del ministro. Sí, entre otras cosas, el diputado interpelante Sebastián Valdomir dijo que justamente este gobierno tiene el promedio más alto de la historia en materia de homicidios. El promedio anual de homicidios en este periodo de gobierno es de 342 por año. Este gobierno, presidente, tiene el promedio anual de homicidios más alto de la historia. Y esto no es una gráfica confeccionada con datos del Frente Amplio o de alguna fundación o de alguna ONG o algún observatorio privado. Esto está construido con los propios datos del Observatorio del Ministerio del Interior. ¿De qué mayor seguridad nos pueden hablar cuando esa gráfica muestra claramente que este ministro está parado arriba de un volcán en materia de homicidios? Cuando vemos que el promedio anual es el más alto desde que se lleva registro. Esta es la realidad terca y angustiante que interpela al ministerio y a la gestión del ministro. No se pueden negar estos datos, porque además esto contrasta enormemente con esa idea que se ha tratado de instalar permanentemente de que estamos más seguros que antes. Por su parte, el ministro del Interior defendió los números de su gestión y además resaltó la caída en algunos delitos, como por ejemplo hurtos y rapiñas. Sí, en el marco de la interpelación, el ministro Heber afirmó que su cartera está en una guerra frontal contra el narcotráfico y que además se redujeron los homicidios contra personas inocentes, dijo el jerarca. Los números hablan por nosotros, señor presidente. No es discurso. Y ahí están los resultados. En 3 años comparando con los 5 años anteriores. Y si sacáramos lo que, vuelvo a decir, en el puerto, prefectura y aduana pudo capturar, estamos en cifras que realmente son muy importantes en el éxito de la lucha contra el gran narcotráfico. La justicia dispuso el procesamiento con prisión de 6 militares por abusos cometidos contra detenidos políticos en el batallón número 6 de Caballería entre 1972 y 1974. Entre las personas procesadas están Artigas Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del dictador Gregorio Goyo Álvarez. La causa se inició en 2011 a partir de la denuncia de una veintena de militantes del MLN Tupamaros y del Partido Comunista Revolucionario que fueron víctimas de torturas en ese centro militar donde hoy funciona la cárcel de Domingo Arena y antes durante la dictadura. Los testimonios refieren a múltiples torturas como golpes, plantones, picana eléctrica o métodos de privación del sueño. Tras analizar el expediente, la jueza Silvia Urioste dispuso el procesamiento de los militares Gustavo Criado, Glauco Llanone, Alexis Grajales, Jorge Pajarito Silveira, Walter Forici, Artigas Álvarez como autores de delitos de privación de libertad, lesiones graves y violencia privada. En esta causa también está imputado el médico militar Américo Susac Fischer, extraditado desde España para ser juzgado en nuestro país. Vamos a cambiar de tema ahora. El presidente Luis Lacalle Pou recibió ayer a una delegación del Frente Amplio para abordar la crisis hídrica en el área metropolitana. Sí, durante el encuentro la delegación del Frente Amplio insistió con la exoneración parcial del pago de la tarifa de OCE, pero según la oposición, el Poder Ejecutivo contestó que no se puede hacer frente a esa reducción de ingresos.
Reunión. Ayer se tomaron medidas que el Frente Amplio había reclamado en el Parlamento, entre ellas incluir en el agua a cerca de 500.000 de personas, o un poquito más de 500.000 de personas, que efectivamente tienen carencias económicas importantes y que no pueden enfrentar la compra de agua en un momento donde la calidad del agua claramente va a ir desmejorando. En segundo lugar, hemos dejado un conjunto de preocupaciones, algunas tienen que ver con un tema que no se habla tanto en la capital, pero que es preocupación en todo el país, que tiene que ver con lo agropecuario y con la sequía y lo golpeado que han quedado los pequeños y medianos productores. En tercer lugar, agregamos al problema de falta de agua potable en el área metropolitana a un pueblito de Artigas, pueblito Sequeira, que efectivamente tampoco le está llegando agua potable y que es un pueblo de 1.300 y tantos habitantes, pero que también tienen el mismo derecho a acceder a agua que quienes vivimos en la capital. Nosotros volvimos a plantearle al presidente la posibilidad de que dejaran de cobrar aquellos hogares que pagaran menos de 1.000 pesos de agua, hogares o comercios que pagaran menos de 1.000 pesos. La respuesta en esto ha sido clara del presidente en términos negativos, por entender que hoy se tiene que enfrentar un conjunto de obras y que no es el momento para esa renuncia fiscal. Nosotros seguimos insistiendo que si un hogar está accediendo a un agua de calidad que le prometen, no le pueden cobrar lo mismo si le dan agua de calidad que si no, pero en ese tema no nos pudimos poner de acuerdo. Bueno, y durante la reunión con el primer mandatario, el director de Desarrollo Ambiental de la Comuna Capitalina, Guillermo Monchequi, reclamó enfatizar la coordinación entre las intendencias y el gobierno central. Sí, según Monchequi, hombre de confianza de la intendenta de Montevideo, Carolina Acose, lo que se busca es complementar los recursos y no superponerlos. Y nosotros, como intendencia, lo que hicimos fue poner a disposición todo lo que hemos aprendido, lo que hemos generado desde mayo, que estamos trabajando en acceso de agua a la población, ponerlo a disposición de los ámbitos que se definan, que hemos pedido al presidente enfatizar la coordinación para lograr una complementación ante una situación que todos coincidimos en que se ve muy complicada con el tema del agua. Nosotros desde mayo que veníamos pidiendo esta coordinación desde la Intendencia, nosotros hemos actuado en el marco de nuestras competencias, pero lo importante es mirar hacia adelante y lo importante es trabajar en la coordinación y hoy es algo en lo que se... ¿Hubo espacio para hablar sobre el préstamo del BID y lo que pasó por la polémica que hubo públicamente entre el gobierno y la Intendencia? No. Se habló de buscar espacios de coordinación y de trabajar hacia adelante. Bueno, dejamos la crisis hídrica de lado por un momento y nos vamos al móvil. Vamos a salir de los estudios de TV Ciudad porque ya está Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Mire todo el agua que tengo a mis espaldas. Un saludo especial para usted y para todos allí en el estudio. Estamos en la Rambla de Montevideo porque los vecinos de la Rambla Sur, como parte del presupuesto participativo, presentaron un proyecto para embellecer el parque público Maguá, para reestructurarlo. Van a llevar adelante acciones de limpieza, de vallado, también mejorar la iluminación, el tránsito y también acondicionamiento mobiliario, acondicionamiento vegetal, sombreado artificial y señalética. Todo esto para la vieja usina del gas, allí entonces en el Parque Maguá, que ellos entienden que es integradora para la ciudad. Esto es parte del presupuesto participativo del municipio B, pero además tiene que tener la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por eso estamos con dos de los vecinos, estamos con Ramiro y con Eduardo. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa de presentarlo en el presupuesto participativo? Como recordás, Luca, por la Rambla Sur surgió en 2018 contra la venta del predio Maguá y la instalación del puerto, un hotel 5 estrellas y un shopping en el lugar. Bueno, por la Rambla Sur trabaja desde ese momento y entendemos que ahora debemos pasar a una fase propositiva. Esa fase entonces implica la creación, como un paso 1, de un parque público justamente en el área verde del predio,
como una fase económicamente viable, viabilizable a través del presupuesto participativo de la Intendencia de Montevideo. Para eso se requiere, por supuesto, el aval del MIEM, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el propietario del lugar. En reuniones mantenidas en los meses de febrero, marzo y abril, tuvimos el visto bueno del Ministerio, de autoridades, altas autoridades del Ministerio. También se conversó con Falero, con el Ministro de Transporte, con la Intendencia de Montevideo y el Municipio B. En ese sentido, entonces, decidimos avanzar, pero para que esto pueda ser votable a través del presupuesto participativo, se necesita que ese aval se concrete en un documento que hasta el momento no ha llegado. ¿Y hay alguna respuesta sobre eso? ¿Una negativa o simplemente le están dando largas? Hay un silencio que, bueno, esperamos que antes del 7 de julio tengamos una respuesta. Estas aval no se pueden presentar. Exactamente. Pero en forma verbal nos han manifestado todas las partes que estaban acordes a abrir eso, a sacar eso del olvido, de la desidia en la cual está ese precioso predio, esos dos predios. Y bueno, y estamos esperando y manteniendo contactos, obviamente, para que ese aval surja, ¿verdad? Recordemos que hubo instancias donde se abrió el parque, se hicieron jornadas. ¿Cuánta gente asistió en aquel momento, en aquellas actividades, y cuántas planean ustedes, pergeñan, que pueden llegar a utilizar? Fueron cientos de personas en esos 2 días, hicieron varios recorridos con guías que más o menos estaban bastante con conocimiento de la historia del lugar, que es una historia que yo hasta ese momento no sabía, no conocía en ese detalle y en esa trascendencia. Y fue mucha gente y todo el mundo salía realmente contento, fascinado por ese lugar. Y bueno, y eso queremos transmitirlo a todos y compartirlo con todos y que sea de todos y de todas. ¿Cuántos vecinos son los de la zona que podrían utilizar? Bueno, en realidad algo que tenemos que siempre señalar es que la Asamblea Permanente por la Rambla Sur está integrada por vecinos y vecinas de todo Montevideo. El barrio tiene una población importante, pero y en crecimiento además. Pero la Rambla es un patrimonio de todos los montevideanos y montevideanas y del país en general, por lo tanto entendemos que el paseo de la Rambla se enriquecería enormemente al incorporar este bolsón verde que supone ser el Parque Magua. Muchísimas gracias a los dos y bueno, esperemos que esté la respuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería para que la vieja usina sea abierta a todos y a todas. Muy bien, Luca, interesante esa propuesta, veremos qué acontece allí. Gracias por tu trabajo, también a nuestros entrevistados, nosotros seguimos con otros asuntos. Qué manera, ¿no? Ahí la sociedad civil, cómo se ha puesto el grupo de vecinos y vecinas. Ha estado ahí siempre latente, siempre, ¿no? La verdad que sí. Vamos a decirles, volvemos a hablar, ¿qué le parece? Ya que el tema de agua, hablando Luca de Veloz. agua, exacto. Sí. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que en estos momentos el agua de OCE está en condiciones bebibles. Sí, y por tal motivo aseguró que los empleadores no están obligados a suministrar agua embotellada a los trabajadores. Con respecto al tema del proporcionar agua embotellada en los lugares de trabajo, hay una normativa vigente que habla de la obligación de brindar agua en condiciones bebibles para los trabajadores. Esto en la medida que los niveles de afectación de la calidad del agua avancen, seguramente van a ser de las cosas que vamos a tener que chequear a través de las inspecciones. En este momento todavía estamos en una situación en la que yo interpreto que no hay una obligación. Sí, cada empresa puede tomar la definición que corresponda y esto es otra vez, es un tema de cómo evolucionan las cosas. La URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, auditará la contabilidad de todas las radios comunitarias del país. Esto según lo informó el especialista en medios de comunicación y director de Observacom, Gustavo Gómez. Sí, la decisión quedó establecida en la resolución 99/2023 emitida por el directorio de la URSEC.
Allí se establece que las radios comunitarias pueden obtener recursos a través de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad para garantizar su subsistencia, pero deben llevar un sistema de registro de los movimientos de los fondos para demostrar el destino justamente de los mismos. Ante esto, la URSEC decidió recabar, en carácter de declaración jurada y en forma anual, la información sobre movimientos detallados de fondos del ejercicio civil y los datos genéricos de la titular, directivos, titulares y suplentes de todas las radios comunitarias del país. Según la URSEC, con esto se busca verificar que los recursos obtenidos por las radios comunitarias sean invertidos íntegramente en el funcionamiento y en mejoras en la prestación de servicio y en el desarrollo de los objetivos del mismo. Y ahora, ¿qué te parece, José María, si hablamos de cultura? Y ya recibimos con muchísimo gusto a nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, compañeros, muy bien, por suerte, contento de acompañarlos y de vivir con este momento. Estreno. Sí, además vivir este momento de Montevideo que tras los años de pandemia vuelve a tener una agenda cultural que es intensísima. Ayer un concierto precioso de la temporada 2023 del Centro Cultural de Música, decenas de recitales en toda la ciudad, obras de teatro también, la danza que vuelve a tener un lugar de privilegio. Hay una oferta importantísima. Sí, ¿no? bueno, muestras de artes plásticas en museos, en diferentes salas de exposición, como que Montevideo respira artes por todos lados y bueno, y está cerca de todos la posibilidad de acceder. Quiero decirle, antes de que comience con su columna de hoy, que la semana pasada Eduardo Delgado nos contó a propósito de La Gallina. Así ¿no? es. Cuento de Quiroga, La Gallina degollada, pero con la adaptación de Israel Adrián Cayetano. Varios compañeros de acá han ido a verlos, inclusive. ¿Cómo no? ustedes fueron. Exactamente. Quedo pendiente, yo estoy por ir, pero bueno, ha sido un éxito. Usted que es fanático de Quiroga, Caravaggio, tiene que ir a ver esa obra, por supuesto. Voy a estar. Muy buena puesta en escena. Así es. Sí, sí. Y vamos con un estreno muy especial que es mañana en el Auditorio del Sol, en la sala principal. Se trata de La Perla Negra, en la que Ángela Alves interpreta a Lágrima Ríos, bueno, una figura fuertemente vinculada al candombe, al tango, a la milonga, fallecida en 2006, además con una larga historia de activismo por los derechos de las personas afrodescendientes. Esta obra fue gestada en 2012. Es con música de Beatriz Lócar, la puesta en escena de Hugo Blandamuro, los textos de Raúl Montero y también el vestuario, la puesta en escena de Ago Páez Vilaro. Pero no se había podido concretar hasta mañana viernes, que será su estreno. Hablamos con Ángela Alves, intérprete de Lágrima Ríos, compañera de trabajo aquí en TV Ciudad, que nos contó cómo le llegó esta propuesta y también nos habló algo sobre la propia Lágrima Ríos. Me llamaron, justo fue en febrero de este año, que me llamaron Fernando Couto y Daniel Romano. Y bueno, me llamaron para hacerme esta propuesta y yo la verdad que, imagínate, cuando me dijeron, mira, es para interpretar la vida de Lágrima Ríos, yo feliz de la vida, porque dije, bueno, por fin, o sea, se le hace un homenaje a una mujer con el valor que tiene Lágrima Ríos, con todo lo que aportó a nivel de cultura. Y bueno, así que definitivamente, bueno, después quedaba el resto, que es ponerse bajo la piel de ella y encima en una obra que tiene una estructura de ópera, pero que es un musical. Así que bueno, imagínate, tremendo desafío. Cuando ella era presidenta de Mundo Afro, yo llegué a verla y bueno, si bien no interactué demasiado con ella, porque obviamente es como esta cosa de que, bueno, no sé, ves un artista de la talla de ella, que igual, a pesar de todo, nunca llegué como a conocer todo el bagaje que ella tenía artístico sobre sus hombros, ¿no? Y cuando me refiero a esto de que actuó en Estados Unidos, que actuó en Europa, que actuó en Japón, que actuó en la Sorbonne, o sea, en Centroamérica, estamos hablando de una señora artista, ¿no? Pero sí recuerdo verla siempre con su compañero, su esposo, y una de las cosas que yo siempre me llamaba la atención es sus uñas rojas y su pelo peinado de peluquería, nada más. Así que bueno, esos son los recuerdos que tengo de Lágrima, y además una persona realmente como bien afable, bien dada, o sea, de buen trato, de buen intercambio hacia los demás. Interesante lo que cuenta Ángela, bueno, como decíamos, ¿no? Una compañera muy querida acá. Así es. Y además, justamente hablando de Lágrima Ríos, la obra es
muestra 5 partes, está dividida en 5 partes, basada en hechos reales de la vida de Lágrima Ríos. Además, hay diseños visuales que están basados en la obra de Carlos Páez Vilaró, también en la de Ago Páez Vilaró, que además ha comentado el orgullo, ¿no?, de continuar con el legado del padre y además con ese vínculo tan fuerte que el padre y ella misma tienen con el candombe, ¿no? Claro. Con el candombe. Y además, el padre fue amigo de Lágrima Ríos durante mucho tiempo, compartió con... muchos la llaman la dama del candombe a Lágrima Ríos, ¿no? Entonces, bueno, es importante también esa continuidad de la familia Páez Vilaró en esto. Otra persona que aparece en la obra es Carlos Gardel, a quien Lágrima Ríos conoció teniendo 6 años y que gente cercana a Lágrima Ríos siempre cuenta de que ese encuentro, ella comenta que fue como, le generó una fascinación que fue como el inicio de su carrera como artista. Hablamos también con Ángela sobre lo que es para ella compartir esta función, estos ensayos con músicos de orquesta, con bailarines, con cantantes y por supuesto con la presencia del chico del piano y de repique. Y bueno, y esto nos cuenta Ángela. Es todo un desafío porque también, o sea, bueno, obviamente para la orquesta va a ser tremendo desafío también como, digamos, ensamblarse ahí a los tambores. Después, bueno, obviamente está la parte escénica que la dirige Hugo Blandarmuro. La parte musical la dirige el maestro Esteban Luis. Y bueno, o sea, imagínate, digamos, para mí los bailarines son de la escuela de Inés Camus, María Inés, y bueno, la verdad es que nada, está genial, digamos, interactuar con ellos, hacer, crear y construir y levantar esta ópera, este espectáculo. También me gustaría comentar que esta obra es como un triple homenaje. No solamente es un homenaje a Lágrima, también es un homenaje a Páez Vilaró, que justamente el 30 de junio va a ser fecha de él. Y también es un homenaje a Beatriz Lockhart, que es la compositora de la ópera. Que bueno, que obviamente falleció, no va a poder estar presente, así que bueno, es un homenaje a esas 3 personas. Y decir que el cirujano Montero fue el escritor del guión. Lo único es una sola función. Ese ¿no? es todo un tema. Mañana es el estreno y única función de La Perla Negra en la sala auditorio del Sodre. Estuvimos averiguando y hay una chance de que el año que viene, que se cumplen los 100 años del nacimiento de Lágrima Ríos, haya una nueva función. Pero a quien les interesa la obra, mañana es la oportunidad. Sí, hay que intentar. Y las entradas están a la venta. Exactamente. Además, una sala preciosa donde se disfruta muy bien de todos los lados, donde uno vaya, de todas las butacas, el espectáculo. Todos invitados. Y nos despedimos con un regalo que nos dejó Ángela Alves. A ver. Algo a lo que pocos artistas se animan. A cantar a capela y además de mañana. Ay, Dios. Así que todos le rehuyen a eso. Con Ángela Alves cantando nos despedimos y bueno, un gusto será vernos la semana que viene. Gracias. Lo veremos. Ese instante de mi infancia, su radiante aparición, la sonrisa luminosa se grabó en mi corazón. Cuando lo escucho en la radio, me transporta la emoción y me siento prisionera del embrujo de su voz. Cantar, siempre cantar quisiera, mi alma entera se abrió con él. Hacer de la vida un canto como la tuya, Gardel. Muy Bueno, bien, aplauden muy por bien. acá. Realmente. ¿Se anima usted a cantar allí? No me animo a cantar, directamente. menos a capela Bien. y menos frente a la cámara. Claro. Así que no, un abrazo grande a Ángela y bueno, a todo el equipo de lo que nos mostraba Eduardo. Sí. Y bueno, mañana única función. Reiteramos eso, única función. Bueno, está esa posibilidad que contaba Eduardo, pero bueno, es mañana. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir atentos a lo que sigue en el Parlamento y de ese tema, sobre el tema de homicidios, vamos a estar hablando enseguida de la misma, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a estar hablando con el fiscal Carlos Negro y también le vamos a actualizar, como decía Pilar, novedades que están ocurriendo ahora en el Palacio Legislativo. Ya venimos.
Bueno, segundo bloque de MBD Noticias. Como adelantamos antes de la pausa, vamos a recibir al fiscal en crimen especializado, en crimen organizado, Carlos Negro, que ya está con nosotros. Homicidios. Está. Bien, vale la corrección. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Bien. Sí, generalmente o muchas veces me asocia al crimen organizado. Es una materia que estuvimos en pasado, pero ya no. Ya desde el Código Nuevo empezamos en flagrancia y luego en homicidios. Bien, mala mía, vale entonces la corrección y se agradece, fiscal. Bueno, decíamos, se está realizando una interpelación por estas horas. Hay novedades a propósito de la interpelación. ¿Se estaría por votar la censura o al ministro del Interior, Luis Alberto Heber? Vamos en minutos a meternos en ese asunto, pero el motivo de todo esto tiene que ver, esta interpelación encabezada por Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, tiene que ver con los homicidios que se han dado en los últimos tiempos, el año pasado y que son cifras que de alguna manera, bueno, obviamente preocupan a la sociedad, pero estamos a punto de cumplir una cifra récord. ¿Se puede batir una cifra de 2018? Usted decía, fiscal. Y puede suceder. El crecimiento de los delitos de homicidio no se da en los últimos tiempos, viene sostenidamente hace muchos años. Tuvo solamente una baja en épocas de pandemia por las cuestiones de aislamiento y de falta de movilidad, pero en general viene creciendo sostenidamente desde hace más de 20, 25 años. Ahí está. Entre otras cosas, Baldomir decía que este gobierno tiene el promedio más alto de la historia en materia de homicidios. No tengo esa cifra. No, está bien. Pero esto habla también un poco de cómo va evolucionando la sociedad. ¿Nos estamos volviendo una sociedad más violenta? Se le pregunto a usted que tiene expertise en la materia. Sí, sin dudas. Sin duda. El crecimiento de homicidios responde seguramente a que se ha instalado en la sociedad uruguaya mecanismos de solución de conflictos interpersonales en forma violenta y armada. Esa circunstancia hace que no sea solamente una causa el aumento en las cifras de los homicidios, como dijimos sostenidamente, sino que influyen varios factores. Y me parece y creo, por la textura de los delitos que nosotros vemos cotidianamente, nosotros no somos politólogos ni sociólogos, somos operadores, funcionarios del sistema de justicia y actuamos en el caso a caso. En territorio, además. En el territorio, pero en el caso a caso, y debemos recurrir a las ciencias sociales para congeniar lo que nosotros vemos o comparar lo que nosotros vemos en el territorio con las cifras macro o desde arriba que ven otras ciencias como las ciencias sociales, como la politología y la sociología. Y en eso coincidimos en que hay un incremento o se ha instalado en la sociedad uruguaya mecanismos violentos para solucionar conflictos que no responden a una única causa como puede ser el tráfico de drogas. El tráfico de drogas es una de las causas, pero hay otras que influyen y que determinan que prácticamente la mitad de los homicidios que ocurren en el Uruguay y en Montevideo responden a causales que no son mecánicamente trasladables del narcotráfico o del tráfico de drogas. Por ejemplo, doctor. Conflictos interpersonales. Solución de conflictos entre personas. Un conflicto entre vecinos que se va de madre. Entre vecinos en un ómnibus como el otro día, con una tenaza en la cabeza. Un muchacho que mira mal al otro porque pertenece a otra familia, que ellos están peleados. Alguien que le miran a la novia y no le gustó. Otro en un conflicto de tránsito porque se insultan y baja con un arma y mata al chofer contrario, y el conflictos en el fútbol, en el básquetbol, violencia doméstica, violencia de género, todos esos causales que influyen en el número de homicidios que no responden mecánicamente al narcotráfico. Hay un dato que yo estoy insistiendo. En Rivera hay 16 homicidios por año cada 100.000 habitantes. En Montevideo hay 14. El promedio del Uruguay es entre 12 y 13. Pero en Montevideo hay menos que en Rivera. ¿Dónde hay más droga? Acá en Montevideo, claramente. En Rosario hay 22 homicidios cada 100.000 habitantes por año. En Provincia de Buenos Aires hay 5. ¿Dónde hay más droga? Claro, sí. Entonces, comparando estas cifras y viendo estas cifras que son algunas solamente, uno puede percibir que hay otros factores que no son solamente el tráfico de droga. Y me parece que es reducir mecánicamente el fenómeno del narcotráfico, que influye, y mucho, pero no es el único.
Claro. La violencia está instalada. Eso va de la mano con lo que usted decía. Nos estamos volviendo una sociedad más violenta. Más violenta. ¿Y por qué se da eso? ¿Cuáles son los factores? ¿Aquí hay alguna explicación? Digo, más que nada, ustedes trabajando en territorio, ¿se puede entender de alguna manera eso? Nosotros vemos, por un lado, la incidencia directa del mercado, de los mercados de la droga, de los mercados ilegales de drogas, el narcomenudeo o el microtráfico, como quiera llamarse, en los territorios que ocasiona conflictos entre pequeños grupos criminales. Ahora podemos ir a eso. La cárcel, que está incidiendo directamente en expulsar gente del sistema carcelario día tras día que va a la calle. ¿Conflictos que se originan en la cárcel y se resuelven en las calles? O se originan en la calle, porque Ajá. el método de resolución de conflictos en la calle es el mismo que dentro del pabellón. Ajá. Y hoy asistimos, por ejemplo, a que en la calle se matan personas en situación de calle con cortes carcelarios, en libertad, en la calle. Sí. Cuando es muy fácil acceder a un Tramontina. Sin embargo, eligen un corte carcelario. Claro. Entonces, esas cuestiones, la expulsión del sistema carcelario, la gente viviendo en calle, donde hace todas sus funciones vitales en lo público y no en lo privado, porque está en calle, con una población de presos, de personas privadas de libertad, que están superando los 15.000 en Uruguay, nos sitúa prácticamente en el tercer lugar en las Américas, después de Estados Unidos y Cuba, y en el lugar entre el 10 y el 12 a nivel mundial de población recluida en Uruguay, 4 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes en Uruguay, con un costo de $1.000 aparte por persona privada de libertad por mes, 180.000 millones de dólares al año. Claro. Y al año invierte el Uruguay en el sistema carcelario que funciona en condiciones violatorias de los derechos humanos. Y no hay miras de recuperación, si vamos al caso. ¿Cómo? No hay miras de recuperación tampoco. Y no hay miras de rehabilitación o que las cárceles empiecen su función rehabilitadora. Entonces estamos tirando dinero a una bolsa que está rota y que por solamente esa causa, que es la menos humana de todas, deberíamos revisar el criterio de encarcelamiento como mecanismo de seguridad pública y verlo como una solución cuando en realidad no es una solución, sino que es parte o gran parte del problema. ¿Es un mecanismo perimido, se puede decir, de alguna manera? Y bueno, como se aplica en Uruguay, sí, seguramente. Como única herramienta para el combate de la seguridad pública, el encarcelamiento como una única solución ante el delito, el encarcelamiento como está haciendo hoy prácticamente en Uruguay, como un pequeño... con una pequeña salida para aquellos imputados por delitos menores y primarios de libertad vigilada, pero que implica pena, implica condena, implica antecedente, implica un cambio en las condiciones de vida de esa persona, que ya no va a poder acceder fácilmente a un trabajo a partir de ese momento. Claro. En los demás casos todas las soluciones son privativas de libertad. Entonces, la punitividad, la punición, la cárcel, como único sistema de resolución de conflictos, hasta incluso los de baja intensidad, es un problema que está teniendo el Uruguay. Y el otro es seguramente el de las armas. Con más de 1 millón de armas, se calcula, porque no hay forma de saberlo, cifra negra, 1,5 millones de armas circulando en el Uruguay, y a eso le sumamos la modificación de las armas de semiautomáticas a automáticas, como estamos viendo todos los días, que son metralletas en manos de civiles, eso está ocasionando estragos a nivel de... A propósito de esto, había un proyecto a nivel parlamentario para, de alguna manera, desarmar a la población. Estoy exagerando de alguna manera, ¿no? Pero eso quedó en la nada. ¿Cuál es el porcentaje de homicidios que se dan por la utilización de armas de fuego, por ejemplo? Y el 70% aproximadamente. Es mucho. Es un tema de disponibilidad. Ajá. Cuando se dispone de un arma de fuego, es mucho más probable que el conflicto se resuelva de una forma violenta y que esa forma violenta termine en muerte. No es lo mismo un cuchillo que un arma de fuego. Claro. Pero ya disponer de un cuchillo aumenta la potencialidad de la violencia, ni hablar de un arma, ni hablar de un arma semiautomática y ni hablar de un arma automática, que dispara hasta 30, 40 municiones, hace 40 disparos con un solo apretar de gatillo, como una metralleta. Claro, sí, una locura. Para el que no conoce la materia es
un disparate, ¿no? Y imagino que para que la conoce también. Asusta. Fiscal, usted hablaba hace un ratito de las luchas en territorio, ha crecido exponencialmente la violencia, sobre todo en 2022, recordamos todo lo que pasó en el barrio Peñarol, que aparecían cuerpos desmembrados por los famosos ajustes de cuentas, como se había manifestado en alguna oportunidad. ¿Eso también tiene que ver con toda una modalidad delictiva nueva, dejar mensajes a otras bandas, la lucha por el territorio? Sí, el otro día accedíamos a un estudio. Yo le decía que los fiscales que trabajamos en el caso a caso necesitamos nutrirnos de otro tipo de ciencias y de saberes. Y escuchábamos a la politóloga Verónica Pérez, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, y ella presentaba un trabajo de investigación, es decir, respaldado en evidencia, y ese es el gran mérito de estas conclusiones. Ella decía claramente, la presencia violenta del Estado en los territorios, es decir, no la presencia del Estado, la presencia violenta, que es básicamente la intervención policial, sí, en el territorio, en algunas zonas periféricas de Montevideo, tiene resultados buenos y malos. Como resultados buenos tiene impedir que esas pequeñas bandas criminales, que son familiares, territoriales, algún amigo y gente que se allega a ese grupo, empiece a luchar por los pequeños mercados de droga y termine en hechos de sangre y en homicidio. Y perdón, ese es el dato malo. El dato bueno es que se impide la generación de grandes organizaciones criminales porque se abortan prácticamente en sus inicios. Entonces, como bueno, la intervención para abortar el crecimiento de la organización, como malo, que las bandas o los grupos empiecen a luchar entre ellos para acaparar pequeños mercados de droga y de narcomenudeo. Y cada vez más violentos, además, ¿no? Y cada vez más violentos. Entonces, la demostración de fuerza, del respeto, como le dicen ellos, la demostración de fuerza incide también en que ellos se sientan como que acaparan mayor cantidad de territorio o reclutan mayor cantidad de gente joven en general. ¿No? Fiscal, estas charlas obviamente dan para largo, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué pasa con el fenómeno del sicariato en Uruguay? ¿Eso se da más seguido? ¿Siempre existió? ¿Está formalizado penalmente la figura del sicario? Sí, hay una figura penal que prevé el homicidio por sicariato, pero se llama en términos técnicos por promesa remuneratoria. El tema es que no siempre que asistimos a un hecho de sicariato, que sabemos que es un hecho de sicariato, que es un homicidio cometido como sicariato, por el contexto, por cómo se generó, porque pertenece a tal banda, porque esta persona que mata es un individuo de un bajo rango en esa familia o en esa estructura. Sin embargo, se nos dificulta la prueba, porque el que opera como sicario rara vez dice quién fue el que le encargó. Claro. Aunque lo dijera, sería el único elemento de prueba a tener en cuenta y eso debilita una acusación. Y el que manda o encarga el sicariato, nadie va a testificar contra él y por supuesto él tampoco lo va a decir. Claro. Por lo tanto, a veces sabemos que hay sicariato y se nos dificulta mucho la prueba y de hecho hay pocos casos que se registren como tal catalogados a nivel de condenas. ¿Y ahí se puede hablar de bandas que se dediquen a eso? ¿O de grupos? ¿Específicamente a sicariato? No, yo no he visto. Es una cuestión eventual. Es una cuestión de división de trabajo que es aleatoria, aparte no siempre la persona que mata por encargo es un profesional, es más, en general no lo son, no son sicarios al estilo o a la usanza de Colombia o México, sino que son personas que cumplen funciones ocasionalmente de sicarios dentro de la organización, como mañana operan como mulas o como transporte de mercancía. Está complicada la cosa. Muy. Sí. Sí. Usted ya hablaba de esta eventual cifra récord de 2018. ¿Se acuerda de los números? Es muy frío hablar de números, lo sé. Pero... Y bueno, en el 2018 superamos los 400 homicidios. 415, 420, hablando de memoria. En 2022 llegamos a los 380, más o menos. Sí. Y este año no sabemos, pero ya estamos en 190 aproximadamente. Sí. Y bueno, no hay, yo he dicho también que no hay ningún indicativo objetivo
que muestre que esto se va a revertir en el corto plazo. No obstante ello, tuvimos la semana pasada una reunión con el Ministerio del Interior, con la autoridad del Ministerio del Interior, y tuvimos una muy buena noticia, que es la creación de un departamento especializado en la investigación de homicidios. ¿Eso sirve? Sí, sin duda. Sin duda, tener un cuerpo de policías que trabaje en forma constante y fija con las 3 fiscalías por ahora de homicidios, nos parece que es fundamental los efectos de resolver mayor cantidad, aumentar los índices del 50% hacia cifras más esperables, más deseables, y por otro lado llegar al juicio con otras herramientas, porque nosotros después vamos a juicio, claro, en la mayoría de los casos. Entonces, como vamos a juicio, tenemos que tener esa investigación viva hasta el día del juicio, que puede ser un año después del hecho. Claro. Entonces, si nosotros mantenemos a la policía abasteciéndonos de información para llegar al juicio con posibilidades, aumentamos también los casos de resolución, que son con la condena y no con la formalización. Fiscal Carlos Negro, le agradecemos estos minutos y dejamos esta charla a cuenta de más, así que lo vamos a convocar en algún otro momento, ¿sí? Dale, muchas gracias. No. Y de alguna manera vamos a seguir en tema porque volvemos al Parlamento, donde está nuestro compañero Luca Veloz, con las novedades que allí están surgiendo, que son muchas. Luca, contigo estamos. En este sentido, se trabajó fuertemente con los entrando en la hora 23 de esta interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, interpelación que ha sido la más larga, llamado saldo más largo en los últimos periodos democráticos. Hay 3 mociones presentadas y el equipo del Ministerio del Interior sigue dando explicaciones. Las últimas consultas se le han respondido al diputado Gustavo Tato Olmos del Frente Amplio, y las 3 mociones son una del Frente Amplio, una moción de censura al ministro del Interior Luis Alberto Heber, después una moción de respaldo de parte de una cierta bancada de la oposición, parte de la bancada de la oposición, Partido Nacional y Partido Colorado, y una moción única, una moción aparte del Cabildo Abierto, el Partido Cabildo Abierto, que respalda al ministro, pero con algunos cuestionamientos. El Frente Amplio, en su moción presentada, dice que como resultado de la interpelación al ministro del Interior, se ha constatado la falta de capacidad para el cumplimiento de los fines de la prevención del delito que la ley manda, así como la falta de idoneidad de los planes de seguridad e implementación para reducir los homicidios. El Parlamento, señala esta moción, ha votado recursos adicionales para el Ministerio del Interior y ha también acompañado con medidas para facilitar la incorporación del personal, y aún con estos sigue siendo la principal y más importante preocupación de la población. Se ha verificado el incremento de la violencia y de las muertes de tantas mujeres y hombres que habitan nuestro país, mientras que se suman los planes sin resultado, lo que amerita que se le quite la confianza, dice esta moción. Entonces, cuando termine este periodo de explicaciones, se pasarán a votar entonces estas 3 mociones. Recordemos que estas 3 mociones, está la del Frente Amplio y también la moción del oficialismo de respaldo al ministro del Interior, entonces, y una moción aparte del Cabildo Abierto que declara total y absoluto respaldo a lo expresado por el señor ministro Luis Alberto Heber, siendo plenamente satisfactorias las respuestas en la totalidad de las interrogantes planteadas en sala. Reafirma además el decidido compromiso del gobierno con el combate de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, y que tanto daño y dolor han llevado a nuestra población. Esto es lo que dice la moción del oficialismo, entonces de respaldo se votará, y tras ello tendremos también los análisis de uno y otro lado. En el informe del mediodía vamos a tener un reporte completo sobre estas casi 24 horas de interpelación.
Luca, muchísimas gracias. Prácticamente un día entero en esta interpelación. Los detalles los tendremos a partir de en la actualización informativa de las 13:30. Sí, exacto. 23 horas en este momento lleva esta interpelación con 3 mociones, como explicaba Luca Veloz. 14 preguntas realizó el diputado interpelante del Frente Amplio, Sebastián Valdomir. Como decíamos, bueno, vamos a tener obviamente la actualización. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición. Sí, quedan pegaditos en la pantalla de TV Ciudad, Ciudad Viva, y nosotros nos estamos reencontrando a las 8 de la mañana, bien tempranito, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Chau, chau.